Evenu Shalom Aleichem, bienvenidos nuevamente a Stand with Israel. La emisión del día de hoy es muy especial, puesto que explicaremos la ley que más controversia ha causado en la comunidad internacional. Se trata del máximo logro jurídico alcanzado desde el surgimiento del sionismo moderno. Antes de comenzar, es preciso saber que el Estado de Israel no tiene una constitución propiamente dicha, no tiene una constitución escrita, sino que tiene leyes de carácter constitucional o de carácter vinculante, es decir, que tienen una obligatoriedad constitucional, como la obligatoriedad que tiene la Constitución colombiana o la Constitución estadounidense o cualquier constitución escrita. Entonces esta ley tan controversial y tan polémica remarca, y que es importante porque remarca el carácter judío del Estado de Israel. Como primera medida, esta ley básica garantiza el derecho del Estado de Israel a la autodeterminación desde el derecho natural, cultural, religioso e histórico. Y este derecho a la autodeterminación es un derecho exclusivamente del pueblo judío. Sé que puede parecer absurdo querer explicar que el derecho de un pueblo a su autodeterminación o a su soberanía, que en un Estado la soberanía recae sobre el pueblo. Eso es lo lógico en Estados Unidos, en Colombia, en México. De hecho, esto que voy a explicar no tendría por qué explicarlo si el caso fuera de Colombia, porque es algo lógico, o si se tratara de México o si se tratara de cualquier otro país del mundo. Pero tratándose de Israel es fundamental retomar este tema como un tema fundamental, como algo que debería de aplicarse en todos los países del mundo, pero en el único país donde no se aplica, en donde es una ofensa, es si se trata del pueblo de Israel. La verdad es que el antisemitismo nos obliga a hablar del caso de Israel para poder comprender lo absurda que es la comunidad internacional, incluso la propia Iglesia Católica, que ha calificado esta ley como discriminatoria. Por lo tanto, quiero explicar algunos puntos que tienen que ver mucho con el tema de la religión. Muchas democracias tienen una religión oficial, como es el caso de Inglaterra, Argentina, Costa Rica, Dinamarca, Grecia, Islandia, Mónaco y la ciudad del Vaticano. La propia religión católica está presente como la religión preferida de muchos países latinoamericanos. Según en estudios del Centro de Investigación Pew, Colombia es de los 10 países más católicos del mundo. El 90% de la población colombiana es católica. Siendo Colombia un país de mayoría católica, esto no limita que existan minorías que profesen otras religiones, como el protestantismo o como el judaísmo, como el mismo Islam. Podemos ver incluso mormones o testigos de Jehová. Siendo Colombia un país de mayoría católica, no la hace menos democrática. Por otro lado,
En una de esas búsquedas mías encontré que Wikipedia, que enumera 94 naciones que incorporan la religión cristiana que en sus signos nacionales, que entre esos nuestro himno. ¿Acaso que el himno colombiano no menciona al que murió en la cruz? Asimismo, 31 banderas contienen símbolos cristianos como la bandera de Suiza. De 64 naciones, un tercio de estas incorporan asimismo símbolos islámicos o palabras alusivas a esta religión. Asimismo, es importante mencionar que el Islam es la religión oficial de 27 naciones y la religión preferida de 3 naciones más, por lo que son 30 naciones las que profesan el Islam. Estos son los países que tienen como base fundamental la Sharia en su jurisprudencia, que ésta se contrapone con el concepto de democracia, y aún así la comunidad internacional acepta y respeta este hecho. Europa hasta el día de hoy está pagando las consecuencias de aceptar a quienes quieren imponer el Islam, a quienes no se quieren amoldar a las tradiciones europeas, sino que quieren imponer la Sharia, la ley islámica, que en Francia, en España, en Alemania. Me gustaría que revisáramos un poquito las leyes básicas de algunos países árabes musulmanes para que comprendamos la diferencia entre estas leyes básicas y la ley que hoy día se está debatiendo. En el caso de Palestina, esta se trata de una entidad árabe, teniendo el Islam como su religión oficial, teniendo el árabe como su idioma oficial, y su base jurídica es la Sharia. Como ya habíamos mencionado antes, la Sharia se contrapone con cualquier figura democrática. Asimismo, en el caso de Jordania, que el Islam es la religión oficial y el idioma árabe es su idioma oficial. Al igual que sucede con los demás países árabes musulmanes, su ley fundamental es la Sharia, aquella que se contrapone con el orden democrático. Se considera a sí misma Siria, y de hecho es parte de la nación árabe. Su religión oficial es el Islam. Su jurisprudencia es la islámica. Por lo tanto, en Siria solo pueden gobernar musulmanes. Su idioma es el idioma árabe. Ahora tenemos el caso de Israel, la nación-estado del pueblo judío. Tiene como idioma oficial el hebreo, así como en Estados Unidos es el inglés, como en Colombia es el español, como en Italia es el italiano, como en Brasil es el portugués. El idioma oficial del pueblo judío es el hebreo. Pero aún así, el idioma árabe mantiene un estatus especial. Así como que en Israel se habla el hebreo, también se habla el idioma árabe. También hay muchísimo latinoamericano, también hay muchísima gente que habla inglés y hay muchísima gente que habla otros idiomas como el italiano, el francés, el alemán y el polaco.
que el Estado-nación judío le otorga el derecho a la autodeterminación al pueblo judío. Así como las leyes colombianas nos otorgan a los colombianos la autodeterminación, que esto no impide, no evita que se garantice la igualdad jurídica entre las minorías, así como la libertad de culto, las libertades jurídicas y civiles. Ahora que hablemos de la Sharia, la ley islámica basada en el Corán, que a su vez incita a los odios de grupo, al antisemitismo, a la misoginia, puesto que defiende la violencia contra la mujer, quien es cosificada, es decir, tratada como una cosa dentro del pueblo musulmán, dentro de los pueblos persas, dentro de los pueblos árabes. Y que al mismo tiempo la Sharia incita a la xenofobia y a la homofobia. Como ya habíamos dicho antes, la Sharia en sí misma se contrapone con cualquier orden democrático. Como ya habíamos dicho al comienzo de esta emisión y como ya hemos hecho énfasis a lo largo de este ratico, cada país tiene derecho a la autodeterminación. Y como es lógico, las minorías, la gente que viene de afuera, tiene que someterse al orden jurídico del país en donde vive. Pero al mismo tiempo existe una figura legal que garantiza la igualdad jurídica de las minorías, que en el caso de Israel son los no judíos, es decir, los que profesan otra religión como el Islam, como el cristianismo y otras que puede haber gente como los drusos, en fin. La ley Estado-Nación no se contrapone en ningún caso, en ningún país. La ley-nación o la autodeterminación no se contrapone con la igualdad jurídica de las minorías, quienes, si por un lado no tienen derecho a la autodeterminación, es decir, yo no puedo llegar como colombiana a México a comportarme o a querer hacer lo que hago en Colombia, tengo que someterme a las leyes mexicanas, que es igual, un argentino no puede llegar a Colombia a querer comportarse o a querer hacer lo que se le es permitido en su país de origen, tiene que someterse a las leyes colombianas. También es cierto que las minorías que residen en un país tienen garantías de igualdad jurídica en virtud de sus derechos y libertades. ¿Qué es lo que en realidad buscan los antisemitas al oponerse a esta ley? Que esta ley del Estado Nacional Judío se aplique. Por un lado quieren que Israel se rinda, que sea un Estado neutral, que acepte que si ellos no pueden ser un Estado judío, Palestina sí tenga derecho a ser un Estado palestino. Por otro lado, que los judíos no tengan derechos en su propia tierra. Mientras que todos los países del mundo tienen derecho a definir cuál es su capital. En el caso de Colombia, Bogotá. En el caso de México, Ciudad de México. Estados Unidos, Washington. Y Israel es el único país que definitivamente se le niega el derecho a tener una capital. Que es el único país
que no tiene derecho, o que se le acusa de ocupar la ciudad de Jerusalén, que se le acusa de ocupar su propia tierra, se les acusa de ocupantes ilegales. A decir verdad, el 70% de los árabes israelíes que residen en la ciudad de Jerusalén están en contra de que Jerusalén, de que la capital indivisible del Estado de Israel pase a jurisdicción de la autoridad palestina. Ellos gozan en este momento de todos los derechos y todas las garantías jurídicas, políticas y civiles. La Suprema Corte garantiza los derechos e igualdad jurídica de las minorías. Según la jurisprudencia de Israel, las leyes de carácter constitucional, repitamos nuevamente, Israel no tiene una constitución escrita, pero existen leyes de carácter constitucional, lo que en el caso nuestro sería el bloque de constitucionalidad. Bueno, existen estas leyes vinculantes, es decir, con obligatoriedad, que estas leyes no se pueden anular por nuevas leyes. Haría falta que la Knesset, es decir, el Parlamento, que en su mayoría apruebe la modificación de estas leyes, no la derogación. Estas leyes vinculantes no se pueden derogar, sino simplemente modificar. Aquí, a diferencia de que en el caso de nuestros países latinoamericanos, tristemente que encabezados por Colombia, que no tienen rigidez constitucional, que existen según la Constitución rigidez, pero que en la práctica no es cierto. En cambio, en las leyes de carácter o de orden constitucional de Israel de verdad son rígidas, de verdad se pueden considerar que hay rigidez constitucional. Los árabes que residen en Israel, o los árabes israelíes que de familias árabes han nacido en Israel o que se les ha otorgado ciudadanía israelí, son los únicos árabes en Oriente Próximo que gozan de plenos derechos civiles, jurídicos y políticos. Muchos de ellos son miembros de la Knesset o el Parlamento, ocupan altos cargos en el Tribunal Supremo, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que en el sector de la salud, que en la policía, que incluso, que es decir, que trabajan donde lo deseen. Muchos de ellos están como docentes universitarios, gozan de plenos derechos en todos los ámbitos, gozan de los mismos derechos que cualquier judío, que cualquier cristiano, que cualquier otro. Pero aún así, muchos de ellos critican al Estado de Israel, es decir, al Estado que los alimenta, al Estado que les ha garantizado todos estos beneficios. Y que entonces, ¿por qué si estos árabes que gozan de todos estos beneficios jurídicos, políticos, civiles, por qué critican tanto al Estado de Israel? ¿Por qué se oponen a la ley nacional judía? ¿Por qué se oponen? Bueno, yo encontré un artículo que da lo que sería el secreto o el posible secreto de ese rechazo, de ese acto de antisemitismo. Bueno, que el árabe o cualquier persona cuando habla mal de Israel,
se vuelve en el protagonista de un titular en las noticias occidentales. Saben que hablando mal de Israel, cualquier persona sabe que hablando mal de Israel será escuchado, será tomado en cuenta. Que el antisemitismo es el plato fuerte, es la golosina, es lo que más atrae, que es la miel para esas abejas llamadas medios de comunicación. Ya que la noticia antisemita o la noticia judeófoba es muy bien recibida y sobre todo muy bien remunerada. Entonces, a estos árabes que critican, que se oponen, que muchos de ellos pertenecen al parlamento israelí. Sí, señores, aunque les parezca insólito, absurdo, estos árabes, muchos de estos árabes israelíes que pertenecen al gobierno, que son miembros de la Knesset, que representan a su minoría árabe, que como dije antes, gozan de todos los beneficios, son los primeros en criticar el Estado que los alimenta, que les da garantías, que les da libertades. Para que estos árabes israelíes y otros opositores de la ley básica, esta legislación es inoportuna. Pero quiero preguntarles a los antisemitas, que seguramente me deben estar viendo, porque no dudo que muchos antisemitas me estén viendo. Quiero preguntarle, ¿cuándo será el momento oportuno para que Israel legalice su condición de único Estado judío? De tantos países que prefieren o cuya religión oficial es el Islam, el cristianismo, el catolicismo, lo que fuere, ¿por qué Israel no puede ser un Estado judío? ¿Qué le impide a Israel hacer válidos sus derechos como Estado judío? Es el único Estado judío, es pequeñito. Es momento de girar, señores, con una mente amplia lo que en realidad ocurre en Oriente Próximo, apegándonos siempre a la realidad política, a la realidad sociopolítica. El antisemitismo nos aleja de esta realidad. El antisemitismo nos cubre con un manto de odio, de ignorancia. De esta forma me despido, dejándoles esta inquietud de no alejarnos, de apegarnos a la realidad política de Oriente Próximo. De esta forma terminamos una emisión más de I Stand with Israel. Go.